Cordial saludo. En esta sustentación se llevará a cabo la línea de tiempo, evolución de la educación inclusiva que va desde el año 1990 hasta el año 2024. Se debe tener en cuenta que para realizar esta línea de tiempo solicitada, siguiendo los criterios indicados, se debe abordar detalladamente la evolución política y también la parte legislativa y la parte de la educación inclusiva, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Es importante recalcar que cada decenio debe contar con dos anclas históricas, una que es la relacionada con la inclusión educativa y la otra con el acontecimiento histórico relevante, que influencia la educación y la inclusión en el contexto social, en el contexto político y también en el económico. A continuación, se presentará una estructura detallada de la línea de tiempo solicitada, que incluye ejemplos específicos de políticas, legislación y el desarrollo del concepto inclusión a lo largo del tiempo. Se debe tener presente que en el año 1980, a nivel internacional, en 1981, la ONU proclama el Año Internacional de las Personas con Discapacidad. Este hito marca un cambio en la percepción de la inclusión de las personas con discapacidad, haciendo hincapié en la necesidad de la integración en diversos aspectos como lo es la parte social y también la parte educativa. Se debe tener en cuenta que a nivel nacional, en muchos países, como lo es en América Latina, en México, no existían políticas inclusivas claras y la educación seguía siendo segregada. Las personas con discapacidad eran mayormente incluidas en el sistema de educación especial. Y a través de la parte de la legislación, en algunos países como lo es en Argentina, en Brasil, en México, comenzaron a generarse leyes que, aunque aún limitadas, reconocen el derecho de las personas con discapacidad a acceder a una educación formal, pero aún sin el enfoque inclusivo fuerte. En la década de 1990, a nivel internacional, en 1994, se firma la Declaración de Salamanca en la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales. Este documento destaca la importancia de la educación inclusiva como derecho para todas las personas, independientemente de sus capacidades, promoviendo la integración de los estudiantes con discapacidad en escuelas regulares. A nivel nacional, en muchos países como México y Argentina, se comienza a diseñar políticas públicas que promuevan la integración de educación con discapacidad en el sistema educativo general, aunque la implementación era aún parcial y variada. A nivel de la legislación, en 1993, Argentina aprueba la Ley de Educación Especial, que permite la integración educativa, pero sin una perspectiva completamente inclusiva. En España se aprueba la Ley de Integración Social de los Minusválidos, que establece medidas para integración de personas con discapacidad, incluyendo la educación. Desde la década del 2000, a nivel internacional, en 2006, la ONU aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece un marco legal internacional para garantizar la inclusión educativa de las personas con discapacidad. A nivel nacional, en muchos países de América Latina, como Chile y Brasil, se aprueban leyes que refuerzan la educación inclusiva e incorporan a otros grupos de estudios en situaciones de vulnerabilidad, niños y niñas con diversidad cultural, minorías lingüísticas, entre otros. A nivel de la legislación, en España se aprueba la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, que menciona la inclusión como un principio, pero aún hay desafíos en su implementación real. En la década del 2010, internacionalmente en el 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ODS
son adoptados por la ONU, donde la ODS promueve la educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos, independientemente de sus capacidades o antecedentes. A nivel nacional, en muchos países la educación inclusiva se convierte en un eje central de las políticas educativas impulsadas por el avance en la legislación. Las recomendaciones internacionales. En la legislación se promueven las reformas legislativas que abordan la inclusión digital y la accesibilidad en la educación, como Ley General de la Educación en algunos países. En la década del 2020, internacionalmente, la pandemia del COVID-19 impacta fuertemente en las políticas educativas, acelerando la digitalización y promoviendo la importancia de la educación inclusiva a distancia, que debe garantizar un acceso para todos los estudiantes. A nivel nacional, los países adaptan sus políticas educativas para asegurar la continuidad del aprendizaje, implementando plataformas digitales y tecnológicas que facilitan la inclusión de todos los estudiantes, incluidas las personas con discapacidad. En la legislación, en varios países se introducen reformas para incluir a los estudiantes con discapacidad en entornos educativos digitales, adaptando la legislación a las nuevas reformas de la enseñanza. Por otro lado, en el año 2022, el presidente crea el sector de la inclusión social y la reconciliación. En el año 2024, los indicadores de la OCDE, Equidad en Educación, se refiere para garantizar que todas las personas tengan acceso a oportunidades educativas de calidad, independientemente de su origen socioeconómico, género o ubicación. El objetivo de esta es lograr que la educación sea un instrumento para reducir las desigualdades y generar mayores oportunidades en el desarrollo personal y social de cada estudiante. Como pudimos ver, esta línea de tiempo refleja cómo ha evolucionado la educación inclusiva a través de los años, integrando políticas y legislaciones claves a nivel internacional y nacional, así como el cambio conceptual relacionado con el tema de la inclusión. Muchas gracias.